Y me imagino, Hernán, vos que estás trabajando hoy actualmente y Cele con tus ex alumnos, ¿qué es lo que más les gusta o qué es lo que eh, ustedes ven en esos procesos? ¿Qué es lo mágico que se va produciendo? Porque tenemos alumnos que son más regulares, que van, que son más disciplinados, y en ellos se puede observar un cambio, una transformación. Ustedes como profes, como docentes, ¿qué se siente acompañar al otro, ¿no? A ese camino? ¿Empiezo yo? ¿Empezás vos, Sí, Hernán? sí, por favor. Empiezo yo. Sí, por favor, Empiezo yo. hasta que entienda la pregunta. En el caso mío, me dio muchas satisfacciones el poder acompañar a mis alumnos. Hay muchos de mis alumnos que estuvieron conmigo desde que comencé a dar clases. Ay, qué lindo. Tenía un grupo de yoga nidra y después tenía el otro grupo de hatha yoga, ¿sí? Y en ambos grupos ahí iba haciendo el seguimiento. Lo más lindo es terminar la clase y verles la cara, ¿no? Ver la cara de, ay, gracias, qué lindo que me siento ahora, vine y he hecho un manojo de nervios o vine mal por tal situación. Y de pronto que te digan, bueno, me siento mejor, aunque sea un rato que dure esa sensación de mejoría, porque después cada uno va a sus casas, vuelve a la rutina con los mismos problemas, pero ya te vas con otra energía a sobrellevar eso que está allá, ¿no? En la casa, en el trabajo, donde sea. Por ejemplo, a nivel físico he tenido alumnas que terminan la clase y me dice, profe, ahora llegué, antes no podía llegar, por ejemplo, en una postura y Ah, pasaron pocas clases y ahora me siento, y es esa flexibilidad que ahora creo que no solamente física, es mental, es emocional, es espiritual, cómo se van abriendo, ¿no? Hacia ellos mismos, hacia la vida. eh, o a nivel emocional, personas que de pronto estamos en una meditación y caen las lágrimas y de pronto termina la clase y, profe, me pasó esto, venía con tal problema y ahora me doy cuenta. Y bueno, entonces es como ir liberándose ellos mismos de todo eso que vienen cargando, ¿sí? Como una clase de yoga te puede ayudar sí. a liberarte o a comenzar siquiera, ¿no? A un proceso de liberación, de sanación. Así que en ese sentido, para mí ha sido eh, muy satisfactorio, muy lindo poder acompañar y poder haber visto mucha gente ir evolucionando, ¿no? Ir mejorando y bueno, eso es lo más para mí, muy agradecida por eso, por esa oportunidad. Gracias, Cele. Hernán. Uf, ¿qué decirte? ¿Por dónde arranco? Decía, decíamos alguna vez, aprendíamos, nos decían, nos enseñaban que nosotros somos un montón de envolturas. Sí, Básicamente las 5 envolturas, los collas, hablando de collas. sí. Eh, entonces, no importa por dónde entremos, por qué envoltura entremos. A veces no podemos hacer consciente lo que nos está pasando. Entonces, entre tantos estudios y tantas maestrías que me fue dando en principio la maestra, mi práctica personal y toda la gente que va llegando, las profes, desde aquel principio hasta hoy. Eh, Me doy cuenta que vienen con tal inconveniente y yo sé que el yoga va a funcionar. El yoga es mágico. El yoga va a funcionar. No importa cómo ni por dónde lo encares, no hay problema con eso. Mm, Siempre estamos los que tenemos que estar. Y resulta que vengo con un dolorcito acá y lo hablamos desde el nivel físico, y hay una cantidad de movimientos que suceden que ayudan a que esa zona se relaje. Pero esa zona, con ese cosito acá, tiene que ver siempre está asociado a un sentimiento. Entonces, trabajamos ese sentimiento con alguna palabrita, un sankalpa que llamamos en yoga, una palabrita, alguna historia, mm, que puede ser real o inventada. O que yo en mi caso particular cuento muchas historias, algunas mías, otras que en realidad nunca mías.
algunas clases tengo 20 hermanas y en otras clases soy hijo único y pasado mañana todavía mi mamá y mi papá viven, en otra clase ya se murieron. Entonces, pero siempre hay una historia ahí que tiene un sentido, siempre encuentro algo que sé que me va a servir para clase y después llego a clase, ¡pum! Y me sirve. Es increíble. Y entonces hay una magia que acompaña las clases, que hacen que las personas se sientan mejor. Y tengo una cantidad inmensa de ejemplos, de, desde personas que llegaron a clase que con miedo a hacer, yo no voy a hacer en el piso porque no me puedo levantar después, en 3 clases más, subir al piso, bajar y sin problema. Hay un caso en particular acá en el rodeo, Josefa, 75, 76 años tenía en aquel momento. Llegó con su amiga, casi 90, 89 creo que tenía, nosotros no vamos a hacer en el piso. Bueno, su amiga directamente no hizo nunca en el piso, lo probamos en algún momento, funcionó, pero hasta ahí. Pero Josefa aprendió a pararse y pasaron como un mes de clase. Y en eso que estábamos haciendo una charla casi de cierre del mes de temporada acá en el rodeo, Josefa dice, yo gracias a usted, se paró y se volvió a sentar. Yo ni me acordaba en aquel momento cuando ella me decía, ¿por qué hace esto? Hasta que termina de charlar y me dijo, esto lo aprendí gracias a usted. No, le dije, gracias al yoga. El yoga te enseñó qué cosas y Claro. a pararme. Y ahí me acordé, que me acuerdo que en la primera clase se quedó acostada y me hacía con las manitos así. ¿Qué te pasa? No me puedo parar si te dije, me tenés que ayudar. Bueno, aprendí a pararse, por ejemplo, así incansable cantidad de ejemplos de gente que viene con alguna cosa y se va completamente distinto. Gente que no se podía mantener sentada en el piso y hoy se quedan 15, 20 minutos de meditación totalmente relajados y tranquilos, Sí, cuando ni siquiera se podían mantener sentadas en el piso. Entonces, gente que tenía una cantidad inmensa de tensiones empezaron a dejar pastillas psiquiátricas, pastillas para qué dormir, va, qué dejar bien. las pastillas. Y así te puedo contar, qué sé yo, todos los ejemplos posibles, innumerables. En mi persona, cuando Sí, empecé yoga estaba un poco más pesadito que ahora. Y después que tuve algunos episodios de vida personal, que la maestra me acuerdo que no me dejaba participar en clase porque yo recién salía de un COVID con una neumonía bilateral con pronóstico reservado. No había tubos para mí y yo, bueno, me quedo boca abajo acá a respirar. Y respiré y salí de ahí, gracias a Dios y a todos los que hicieron posible eso. Un episodio cardíaco, con el medio del episodio cardíaco di una clase porque no sabía ni lo que era. Salí de ahí y creo que el yoga fue hiper importante en esos momentos. Puedo contar otros tantos más, pero lo vamos a dejar con esos dos que fueron los más, los más duros. Y, pero para mí los más hermosos porque me dieron la experiencia de que hoy sí sé lo que significa la respiración en nuestra vida. sí, Entonces, desde ese lugar, cuando hacemos pranayamas, respiraciones conscientes, sé perfectamente lo que te estoy enseñando. En aquel momento la maestra me ayudó con un programa que hacían el gobierno, que hacía el gobierno para la recuperación pulmonar. Entonces eso que lo aprendí después que pude empezar las clases de vuelta, mi primer clase fue con la maestra que me permitió entrar por pesado, porque no me quería en clase, y yo entonces me sí, quedaba sentadito mirando la clase y no me dejaba que me mueva. Entonces después me pasó ese programa, lo aprendí, terminé de recuperar y hoy ese programa lo utilizo unas cuantas veces al año para enseñarle a respirar a la gente, que podamos potenciar claro, nuestra respiración. sí, Y sí, entonces, sí, volviendo al tema de los collas, lo podemos por la envoltura de carne, la envoltura mental, la envoltura emocional, la envoltura pránica o la envoltura de felicidad. Por donde quiera que entremos, vamos pelando un poco cada envoltura y ahí encuentro en donde la gente cambia su vida. Entonces a mí me dicen por ahí, me preguntan, bueno, pero ¿qué te hace el yoga? ¿Te cambia la vida? sí, tal Literal. cual, tal El yoga cual. te cambia la vida. Vos después fíjate qué vas a hacer con esa info. Sí. Practicalo. Venite a Y, vos- clase. y,